20 minutos para las 10 de la noche y se incorpora en estos momentos a nuestra mesa Carlos García Touriñán, director general de Seguridad y Movilidad de A Coruña. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, porque estás sin dormir. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntanos, creo que te movilizaste ya ayer, en primer lugar en Coruña, en la estación de A Coruña, donde inicialmente se trasladó la gente para acompañar a las familias de las posibles víctimas. Cuéntanos un poco cómo han sido estas últimas horas para ti, Carlos. Pues en el primer momento, nada más iniciarse pues ya la primera noticia del accidente que hemos tenido, pues el Ayuntamiento de La Coruña lo que hace es montar un dispositivo de atención a las familias en la estación propia de San Cristóbal, con todos los medios, todos los equipos de emergencia que tenía el Ayuntamiento, y empezamos ahí a atender a todas las familias ya empezaron a ir llegando, se va empezando a tomar nota y empezamos coordinando siempre con Santiago para tener todos los datos reales y poder dar los máximos datos posibles, y a partir de ahí se estableció el puesto de mando, que además lo dirigió el alcalde de Coruña. Pues el señor Carlos Negrín estuvo a pie desde las 9:15 de la noche, estuvo allí coordinando todas las labores. Pues la verdad que estuvimos hasta altas horas de la madrugada, prácticamente toda la noche allí, dando la información que íbamos teniendo oficial, porque es que información a veces llegaba, las familias tenían determinada información que no estaba contrastada, que no era correcta, y tener que ir desmintiendo todas esas cosas, pues estar así. Yo lo que sí me gustaría, en primer lugar, porque lo hemos vivido todos y en nombre de todos los personal, de todo el equipo de emergencias, pues en primer lugar acompañar en el dolor a todas las familias, a todas las víctimas que ha habido, a todos los familiares y amigos de todas estas víctimas. Por supuesto, también desearle una pronta restablecimiento a todos los que están en estos momentos en el hospital, esperando que pronto realmente mejoren. Y agradecer, porque de verdad que hemos recibido en todos los puestos de mando una cantidad de llamadas de ciudadanos, demás, con la solidaridad, unos por donar sangre, no cabe duda, y otros por sus respectivas profesiones que querían colaborar y demás. Yo creo que ya hemos tenido muchas experiencias en Galicia en emergencias, y yo creo que el pueblo gallego cada vez más está demostrando una solidaridad. Y qué decir del personal de emergencias, es que todos los personales, desde los bomberos, todos del ayuntamiento, es que a mí me llamaban por medio y tal, estamos dispuestos para salir, o sea, todo el personal libre de servicio, de vacaciones, de todo para incorporarse. Esto ha sido una terrible prueba para los servicios de emergencia, que se ha superado de una forma brillantísima, por lo que todo el mundo está diciendo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que todo el personal que ha trabajado, el que no ha podido trabajar, pero que dijo, estamos aquí, vamos a dar relevos, estar ahí, repito, personal que ha sacado sus vacaciones y se personó. Aquí habíamos vivido recientemente en Coruña pues el tema de los policías en el Orzán, por desgracia y tal, y también fue una respuesta inmediata, ¿no? Yo a lo largo de la noche de ayer estuve hablando con compañeros de otros sitios, ¿no? Sobre todo de Madrid, tanteando cuestiones que habían pasado técnicas con el 11M. Claro. Aquí es un accidente. Bueno, pero hay cosas que coincidían. Pero hay cosas que coincidían y demás, y estuvimos trabajando mucho esos temas, tomando muchos datos, y ellos me lo decían, me decían, Carlos, es que lo que no entiendo es, y yo me sentí orgulloso de esto que me estaban diciendo, de liderar este equipo de gente, porque la solidaridad de aquí, de la gente, de los ciudadanos y del equipo de emergencia, es vital, es vital. Algo distinto ha tenido este accidente. Supongo que, no sé si alguien se curte para este tipo de cosas, pero tú eres un profesional de las emergencias, supongo que has vivido, bueno, pues situaciones muy difíciles. ¿Tiene algo especial este accidente? Sí, yo creo que sí. A lo largo de Galicia he vivido muchísimas experiencias, a todos nos entrenan, o sea, todo el equipo profesional que está ahí, tenemos cursos de muchos tipos. Y además tenéis que está muy bien que estéis entrenados. Claro, hemos visto por activa, por pasiva, de todos los factores, el 11S, que fue muy importante para nosotros, por supuesto el 11M que antes mencionaba, pero hay que verse ahí con todos los equipos y demás. Y hoy, por ejemplo, hace muy poquito, antes de entrar en este programa, estaba hablando con uno de los compañeros que estuvo desde el primer momento allí,
y se estaba transmitiendo. Yo creo que los equipos profesionales que han trabajado también necesitan atención ahora, porque en el momento de enfriar, claro, en el momento que él dijo, yo no me lo he notado hasta ahora. Claro. Sí, de eso también quería hablar después también con Manuel, de cómo los profesionales, vosotros, los psicólogos, todo ese equipo que se ha volcado lógicamente en la atención de las víctimas, cómo van a procesar también esos momentos tan terribles que se están viviendo. Estuviste en Coruña, en la estación de ferrocarril inicialmente, después te trasladaste a Santiago. ¿Qué te encontraste un poco allí? Bueno, en el tiempo que estuve allí, el poco tiempo, pues es eso, un poco toda la organización que había, un poco pues esa situación, sobre todo la familia, o sea, lo que más impresionaba y lo que más ha motivado y lo que más ese sobreesfuerzo que hicieron todos los equipos de emergencia era cuando la familia te decía, rescátame a mi hijo, rescátame a mi pareja, rescátame, aún está dentro, quiero datos, quiero no sé qué. Eso nos obligaba a seguir, hay más gente, vamos a buscar, vamos a seguir hasta el final, ¿no? Entonces esa sensación, esa motivación extra que nos daban los familiares y demás, pues eso es lo que te ha significado. Hay que reconocer que yo creo que hay que agradecer a todo el personal, a todo el mundo, como antes decía, pero sí que hubo, dentro de un punto de vista de situación geográfica donde se produce el accidente desde nuestro punto de vista, con unos accesos que estamos viendo en pantalla complicados, ¿no? de situación de vehículos, porque esto nosotros lo tenemos que estudiar para las normas de evacuación, etcétera, etcétera, y tanta cantidad de medios, pues ha sido una labor de coordinación muy importante. Hay que pensar también que tuvimos un factor mínimo, pero un factor mínimo de suerte, tampoco vamos a eludir, en el que había mucho profesional. Ese día coincidió un día muy importante para Galicia, los dispositivos de emergencia. Que estaban allí además, en Estaban Santiago, allí los de Santiago. En Coruña montamos un dispositivo muy pronto, teníamos un concierto también en Coruña, es decir, en las zonas importantes esto ha llevado a que había mucho personal de emergencia dispuesto, más todo el que se apuntó después. Bueno, decía Carlos, apuntaba, bueno, efectivamente esa circunstancia de cómo van a procesar todos los profesionales de emergencias, servicios sanitarios, equipos de psicólogos que han estado atendiendo a las víctimas y que, bueno, cómo va a ser el proceso para ellos cuando efectivamente lleguen a sus casas, pasen unas horas, se quiten un poco ese cansancio extremo de encima y sean conscientes de lo que han vivido en las últimas horas. Sí, es en ese momento donde realmente puede aparecer también en los que han ayudado, incluso a veces paradójicamente más que en algunas de las víctimas supervivientes, un efecto posible de estrés postraumático. Perdona que te interrumpa, Manuel, es que temos outro lado do fio telefónico, o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, moi boa noite. Que tal, moi boas noites. Bueno, levamos xa máis de 24 horas dende que tivo lugar ese terrible accidente onte en Santiago de Compostela. Señor Feijóo, que é o que máis lle preocupa nestes intres? O que máis nos preocupa é colmar, na medida do posible, pois a inquedanza que están tendo as familias que todavía non poderon identificar aos seus falecidos, non? O que nos preocupa neste momento é que, a pesar de o extraordinaria labor que están facendo a Policía Judicial e o equipo forense, dos 80 falecidos, según o último dato, hai 67 autopsias feitas e realizadas e finalizadas, pero aínda nos restan 13 por identificar. Eso supón, evidentemente, o primer punto crítico que temos neste momento da noite. A medida que os forenses podan ir realizando un traballo que cada vez se complica máis porque non é fácil identificar algunhas falecidos como consecuencia da súa situación, pois iremos dando información que é o que máis está creando inquedanza nas familias. 67 autopsias realizadas, 13 por identificar, 32 falecidos que xa se entregaron ás súas familias. Iremos entregando hasta un total de 67 e se irán facendo autopsias nos 13 restantes. E, por suposto, no segundo, pois a evolución dos pacientes críticos. Acabamos de vir do Complexo Hospital Universitario de Santiago. Estuvamos falando co xefe de servicio de reanimación, de anestesia e de a unidade de cuidados intensivos. Son optimistas en canto a evolución de todos os pacientes, pero o certo é que estamos aproximadamente entre 20 adultos e 2 nenos que están todavía nas UCIs e, lóxicamente,
hai todavía algún risco. Pero estas son as dúas cuestións que máis nos preocupan neste momento. Cedo aínda, lóxicamente, para falar das causas do accidente, pero vamos sabendo algunha cousa, por exemplo, que a Caixa Negra acaba de mostrar que o tren iba a 190 km no momento no que tivo lugar o accidente. Non sei se dende a Xunta teñen xa algunha información máis do que puido acontecer onte. Bueno, hai tres relatos moi importantes. Evidentemente, o fundamental e o decisivo, entendo, desde o punto de vista judicial, o contido da Caixa Negra. En segundo lugar, a conversa gravada inmediatamente despois de producirse o accidente entre o maquinista e a central de seguridade de Renfe en Atocha. E en terceiro lugar, o propio relato que fai o maquinista unha vez que sale do tren herido, pero orientado e consciente hacia o hospital. Esos tres testimonios, seguro que o xuiz poderá tomar unha decisión respecto do maquinista. Bueno, penso que por razóns, primeiro, de prudencia e segundo, de competencia, e corresponde ao Goberno Central, a Administración Central, ao Ministerio de Fomento, e, por suposto, tamén aos órganos jurisdiccionais concretar realmente cal é a causa ou causas de esta salida a unha velocidade evidentemente pouco usual nese traxecto, nesa curva a saída do túnel de este tren, con este resultado dantesco de personas que lamentablemente se foron para sempre, ¿no? Pero esos tres relatos, esas tres informacións adecuadamente tratadas polos órganos jurisdiccionais, pois seguro que nos van a dar definitivamente a causa ou causas de ese accidente. En calquer caso, que papel pretende xogar a Xunta? Efectivamente, hai dúas investigacións abertas, a da propio Ministerio de Fomento e a investigación judicial, pero que papel queren xogar dende a Xunta para que isto se aclare dun xeito drástico e definitivo? Mira, a Xunta, dende onte ás 20:41 horas, o que traballou, arreo, todo o personal de emerxencias e todo o personal sanitario, xunto cos corpos de seguridade do Estado, os voluntarios, a Policía Autonómica, a Policía Local, o que traballou foi en dúas vías. Primeiro, a evacuación, e segundo, restituir a saúde das persoas afectadas polo accidente. Terceiro, a través dos forenses que puxemos a disposición da Policía Judicial e do xuiz, practicar todas as autopsias inmediatamente. Levamos en 24 horas 67 autopsias, menos de 24, porque os falecidos, os cadáveres foron levantados paulatinamente, sucesivamente, de acordo coa orden do xuiz, e chegaban os forenses previa orde dese xuiz. E, en consecuencia, eso é o obxectivo do Goberno galego. A partir de agora, temos que completar a información das familias que teñen todavía víctimas que non están identificadas como consecuencia da súa situación despois do accidente. Unha vez que completemos o operativo asistencial e o operativo de atención ás familias, evidentemente a Xunta de Galicia solicitará formalmente ao Goberno a súa versión, e esperaremos, unha vez que teñamos a versión do Goberno, que será tramitada de forma inmediata o órgano jurisdiccional, pois a versión definitiva da xustiza. Me consta que onte xa se celebraron reunións, mañá volve a haber unha reunión da Ministra de Fomento cos directivos de Renfe e de Adif. Me consta que os técnicos de Renfe e de Adif levan traballando desde onte. Me consta que hai a Comisión de Sinistros Ferroviarios activada por parte do Ministerio de Fomento, e me consta que todo isto o presidente do Goberno hoxe pola mañá no Comité de Crise solicitou ao Ministerio de Fomento que activara as investigacións que ten en marcha para poñer en coñecemento do órgano jurisdiccional correspondente. En consecuencia, eu son optimista en que isto podamos saber, polo menos, o resultado da comisión en moi pouco tempo. Estáse falando, seguro que o escoitou, de un problema de homologación aquí en Galicia do sistema de seguridade, en concreto do sistema de frenado do tren. Hai algo de certo en isto? Non temos información ao respecto. Eu teño información, según os técnicos do Adif e da Renfe, que o sistema de seguridade é un sistema que funcionou correctamente. Esa vía e o sistema de seguridade está recén inaugurado, se inaugurou, creo recordar, en novembro do ano 2011, estamos falando de un ano e medio, por lo tanto non me atrevería eu a concretar, por suposto, nada definitivo, pero o relato da Caixa Negra, o relato do maquinista a saída
do tren despois do accidente e a grabación inmediata que se fai dende a máquina inmediatamente despois do accidente que o maquinista fai o centro de seguridade de Atocha de Renfe, creo que esos tres elementos van a ser determinantes para concretar a causa principal. Si hai causas adicionais ou causas secundarias, seguro que o vamos a saber, pero me dá a sensación que a causa principal pode estar noutra esfera e non na esfera dun funcionamento automático de un tema de seguridade. Bueno, dramáticamente esta traxedia está poñendo a proba moitas cousas, por exemplo, a capacidade de reacción dos servicios de emerxencia, na que probablemente sexa un dos maiores dispositivos da historia de Galicia de atención inmediata a tan elevadísimo número de víctimas. Está tan satisfeito con como está funcionando todo o dispositivo? Pois mire, desde o punto de vista logístico non podemos pedir máis. A verdade é que non se pode pedir máis a un país como Galicia que inmediatamente desde as 21:41 que se produce o accidente na parroquia de Angrois se activa todo o procedimento, se activa o plan de emerxencias galegas, o Platerga no seu nivel 2, que o ámbito autonómico, polas graves consecuencias que dende o principio vemos que se produce o accidente, se activa o 061, se activan todas as UBIs móviles disponibles, se activan todas as ambulancias, se evacúan e se diagnostican a todos os feridos ás 0:59. Onte prácticamente se interviron todos os pacientes que necesitaban intervención cirúrxica sobre as 2 da mañá e os pacientes que estaban todavía nos servizos centrais ou en observación que non requerían intervención cirúrxica no día de onte, hoxe se produce as intervencións definitivas de todos os pacientes. Onte se monta un dispositivo inmediato, dado que non sabíamos o alcance contido dos pacientes que estaban chegando aos hospitais, un activo inmediato e unha alerta para a doazón de sangre. Chegamos a ter 500 personas nos picos de máxima doazón e, por lo tanto, neste momento o feito é que é difícil atopar un dispositivo en Europa que funcione con esta prontitude, sobre todo con esta eficiencia. É certo que había un número moi importante de policías nacionais, 400 policías nacionais, un 50% máis do normal, como consecuencia de que os próximos minutos iban a empezar as festas do Apóstolo. Bueno, todo isto axudou, pero o certo é que bombeiros, voluntarios, Corpo Nacional de Policía, Policía Local, Garda Civil, Protección Civil, os psicólogos que interviron, non é posible neste momento poñer unha crítica, na miña opinión, aos profesionais e aos servidores públicos que levan traballando a maioría deles 24 horas de forma ininterrumpida. Non quero roubarlle moito máis tempo, señor Feijóo, que me consta que ten que levar unhas horas moi complicadas, pero hai unha parte positiva, se algo se pode sacar destes terribles momentos, que, bueno, esa ola de solidariedade que efectivamente se está producindo entre a cidadanía galega, non solamente entre os servizos de emerxencia, entre os galegos mesmo que foron en masa aos servicios sanitarios, entre os profesionais médicos que decidiron suspender as súas vacacións. Está sorprendido por esta reacción tan estupenda da cidadanía galega? Pois sí, porque non é fácil atopar unha plantilla casi íntegra do Hospital Clínico de Santiago de forma inmediata en 2 horas. Apareceron no hospital, evidentemente, non só todos os profesionais do turno de noite, senón os profesionais do turno de mañá e os profesionais do turno de tarde. Con desplazamentos incluso de outros hospitais voluntariamente de personal médico e personal de enfermería que se formou no Hospital Clínico de Santiago. Non é isto moi habitual, feito ademais que algúns deles estaban de vacacións, estaban en Portugal, estaban fora de Galicia e sin chamalos inmediatamente se presentaron ali. Sabíamos que temos un bo servicio de emerxencias, tiñamos as plataformas e os protocolos entrenados, pero o feito de ter que activar unha alarma nivel 2 de emerxencia, que supón ámbito autonómico en emerxencia, por lo tanto, todo o país en emerxencia, pois non podemos decir que podemos funcionar con esta rapidez. Eu mesmo pude ver decenas de ambulancias aparcadas e esperando turno despois de evacuar os primeiros feridos, volver a base
para evacuar a feridos que lamentablemente xa non se producían porque se convertían en falecidos e esos tiñan que quedar o pé da vía mentras non se aceptaba por parte do xuízo o levantamento ao cadáver. Quero dicirlle que temos un gran país, temos unos excelentes profesionais sanitarios de emerxencia e de forzas de cuerpo de seguridade do Estado. Vamos a seguir traballando. Sei que hai familias neste momento nerviosas, comprendo perfectamente esta situación, pero que si eu podo asegurar é que o presidente do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que se personou onte de madrugada no lugar xunto co xuízo, o fiscal, os forenses, a Policía Judicial, teñen un procedimento judicial para identificar a cada unha das víctimas. En eso non podemos fallar e a eles lles corresponde exclusivamente facer a identificación e a acta de función para entregar aos seus familiares con seguridade máxima, dado que estamos falando nada máis e nada menos que de unha cuestión tan elemental como é entregar a cada familia a persoa que lle pertence. Con isto é o no que neste momento se está traballando de forma máis intensiva. Son os seus peores momentos como presidente da Xunta e como representante público? Pois sí, certamente o Consello de Goberno máis duro da miña etapa. Eu creo que o Consello de Goberno máis duro que se ten reunido nunca en Galicia é o que tivemos que celebrar esta mañá. 80 personas falecidas neste momento é un impacto desde o punto de vista emocional, desde o punto de vista personal, desde o punto de vista humano para calquer persona, sobre todo, sin dúbida, para as familias, para os amigos, pero tamén para as personas que traballamos por Galicia. Ese é o noso obxectivo, ese é o noso afán e ese é o noso compromiso. E ver como Galicia se desangraba onte, como voaba polos aires, e como se empotraban unos vagóns contra outros, e como se deslizaba sobre a vía e sobre os taúdes, e como víamos os veciños de ese barrio sair co que tiñan. A verdade é que eso che queda na retina para sempre. Pois Alberto Núñez Feijóo, unha aperta moi forte, moi boa noite. Gracias por atendernos. Moitísimas gracias, boa noite. Boa noite. Bueno, non sei se tenéis algo que... bueno, insistía el presidente de la Xunta en esa capacidad de los servicios de emergencia también, y tú te veías sentir cuando decía que es lo mejor de Europa, o que está a la altura de cualquier país, ¿no? Pues la verdad que sí, que se ha demostrado, se ha entrenado en varias situaciones, y yo creo que tenemos unos magníficos profesionales en la comunidad autónoma. Creo que lo habían demostrado a lo largo de estas emergencias. Yo concretamente me tocó hace un par de meses estar fuera de nuestra comunidad autónoma en una pequeña charla hablando de grandes catástrofes, es que lo que tiene la vida, ¿no? Y explicando cómo se tenía que actuar, cómo se tenía que gestionar. Cuando yo acababa, una de las personas que estaba allí me dice: "Jo, es que en Galicia sabéis mucho de esto y tal, parece mentira". Y yo, nos lo dio la experiencia, no nos lo dan los libros, ¿no? Los libros nos han ayudado, no cabe ninguna duda, pero la experiencia nos ha hecho aprender muchísimas cosas, y yo creo que los profesionales ayer, todos sin excepción, creo que lo han demostrado. Bueno, vamos a hacer más conexiones y escuchar más testimonios, porque queríamos también poner en valor el trabajo de un compañero de esta casa, de dos compañeros de esta casa, fotógrafos, Xoán Soler, Mónica Ferreiros. Habrán visto sus fotografías publicadas hoy, por supuesto en las páginas de La Voz de Galicia, pero no solo, porque muchos otros medios han pedido esas imágenes también, teniendo en cuenta la importancia documental de las mismas. Xoán Soler, fotógrafo, como decía, de La Voz, se encuentra en la delegación de V Televisión en Santiago de Compostela. Xoán, buenas noches. Non escoito. Xoán, hola. Escoitasme? Hola. Hola. Hola, que tal, Fernanda? Escoitasme, Xoán. Sí, hola, non escoitamos no plató, chicos. A ver se conseguimos solucionar o problema técnico que temos. A ver, Xoán, boa noite. Hola. Ahora sí que te escoitamos. Bueno, Xoán, ti fuches... Non me escoitas. Bueno, vamos a tratar de solucionar eses problemillas técnicos que temos enseguida... A ver, ahora. Hola? No. Escoitasme? Hola, Xoán. Bueno, vamos a tratar de solucionar eses problemas. Como les decía, Xoán Soler, Mónica Ferreiros foron dous fotógrafos que chegaron máis rapidamente ao momento do accidente. Cristi, que estiveches ali, bueno... A xestión, falábamos de profesionais dos servizos de emerxencia que teñen que estar ali, pero os xornalistas supoño que tamén é un momento complicado para cumprir o teu traballo, non?
Sí, un momento realmente complicado que, por certo, hai que decir que agora mesmo hai no lugar medios de hasta 100 medios de comunicación distintos, chegados de países como Xapón, Dinamarca, Francia. Había varias cadenas portuguesas que además están facendo directos para toda Sudamérica. O sea, realmente un pouco a dimensión desta noticia. Un pouco complicado ali, sí, encontrar información, e aparte porque, claro, sintes que realmente podes chegar un pouco tamén a estorbar, e claro, a prioridade realmente son os feridos, son, bueno, solucionar un pouco a situación. A nivel de rescate, gustaríame poñer un pouco sobre a mesa o tema de a dificultade de acceder ao punto do accidente, non? Porque realmente o que nos contaban ali os veciños é que non se podía acceder á vía. O sea, as medidas de seguridade que tenga a propia estructura, sí, que tenga a propia estructura, chegaron a convertirse nun problema en determinado momento. Os paneles que separaban a vía non eran capaces de rompelos, entón eran paneles de 2 metros de alto, pero os bombeiros, Protección Civil, vías obligado a coller unha escaleiriña e saltar o panel para chegar abaixo. Bueno, realmente estaban todas as portas pechadas, houbo que romper las contenazas. Non sei, Carlos, que eres máis experto nesto, un pouco, si este o mellor é normal ou tamén se pecou un pouco de celo. No, hay dos cosas claras en todas estas cuestiones. Nos puede pasar en una autopista o en lo que sea, es decir, en vías de alta velocidad, en vías donde puede haber otro tipo de riesgos, las hay que proteger. Es decir, fundamentalmente tienen la misión y están en una situación normal para cumplir con su misión. ¿Qué nos ocurre? Pues en una situación como ayer, a los servicios de emergencia, pues a través de escaleras o a través de, al final, acabando rompiendo, pues lo puedes ir solucionando, ¿no? En sus primeros momentos nos es un poco más incómodo. A los vecinos que han intentado, que hay que, vamos, darles todos los parabienes y todas las felicitaciones posibles que lo han intentado, les costó muchísimo más y demás. Entonces eso sí que es, lo decía antes cuando hablaba en la anterior exposición, en donde decía que también para donde llegar a los medios, lo has visto, los medios teníamos que apilar, es decir, el elemento territorial cuando es un accidente de ferrocarril no es lo mismo que una autoestrada, en donde tenemos más sitio, en donde podemos... Claro, es que ahí estabais muy constreñidos. Muy constreñidos, claro, efectivamente, esa es la dificultad, ¿no?, que hubo, y ahí es donde también hubo que superar todas estas dificultades y hubo que inventar más cosas. Y la propia dimensión de los vagones, quiero decir, claro, no tiene nada que ver con un accidente de coche, de circulación, aunque hubiera sido un autobús o cualquier otro tipo, no tenía nada que ver. ¿De qué peso podemos estar hablando, Carlos? No sé si lo sabemos. Bueno, en cualquier caso, estamos hablando de miles de kilos que hay que mover con esas grúas enormes que veíamos. Bueno, creo que hemos solucionado los problemas de sonido que teníamos con Santiago, así que, Xoán Saluer, boa noite, escoitámonos. Sí, ahora sí, perfecto. Escoitámonos. Bueno, Xoán, primeiro de todo, noraboa polo voso traballo, polo de Mónica, polo teu e polo de todos os compañeiros fotógrafos da Voz de Galicia. Ti chegaches moi cedo onte a ese punto terrible do accidente. Contame un pouco como foi, como chegaches hasta ali. Vamos a ver, chegamos Mónica e máis eu, íbamos para Raza Obradoiro para cubrir a Noite dos Fogos. Casualmente pasamos por detrás de Rasoi do Concello, vimos a Policía Municipal salendo moi a prisa, caras moi serias, e mira, chama o intuición, chama o olfato, dixemos aquí pasa algo. Preguntamos, nos dixeron, no, algo pasou en Angrois nun tren, seguimos subindo, coñecía un bombeiro, me dixo que xa había ali unidades, que había incendios, que había explosións, dixemos, vámonos. Salimos pitando, collimos o coche, a sorte que fomos xusto detrás dun coche da Policía Municipal e chegamos pois moi cedo. E que atopachedes ali, Xoán, cando chegachedes? A ver, o primeiro era tremendo, era un vagón de tren na rúa, nunha calle. Esa imaxe foi a primeira que pasamos. E a do vagón e a policía retirando corpos do vagón. Esa que estamos vendo ahora. Sí. Non había forma de entender aquelo. Como é posible que volara tanto un vagón? Bueno, apresurámonos, en estos casos, bueno, empezas a disparar, non te paras a pensar en nada, vas vendo a situación, empezan a sacar cadáveres,
e nun momento determinado decidimos baixar a vía, se abre unha pequena vía para acceder á vía e baixamos Mónica máis eu, e isto xa foi tremendo. Eu lle comentaba antes que en 24 anos que teño de profesión nunca deixei de facer fotos. Onte tiven que deixar. Durante 10 minutos parei, tuve que axudar unha meniña que estaba un pouco desorientada, quería volver ao tren, preguntaba por a prima, tuve que buscar un policía para que a axudara. Había xente que me pedía que non lle fixera fotos, non llas fixen. Para min foi a situación máis dantesca que vivín nunca. Xoan, e como se xestiona eso? O sea, a que tiveches que recurrir mentalmente para enfrentarte ao que estabas vivindo e, sobre todo, para tomar decisións, para decir isto si o fago e isto non o fago? É que, Fernanda, cada paso que dabas veías unha escena. Veías ou xente sacando corpos, ou xente empapada en sangre, ancianas intentando atravesar a vía. O sea, era cada paso veías unha escena distinta. E, bueno, cheguei hasta onde esa rapaza e, bueno, me dixo, quero ir ao tren, bueno, vin que estaba desorientada e, bueno, aguiei hasta un policía. Axudei a outra señora tamén a atravesar os raíles da vía e despois te pos outra vez a traballar. Bueno, é un reflexo da profesión, pero hasta que dali nos botaron. E ti te crees o que pasou ou tardachedes en comprender, en aceptar aquelo? Non, tardamos moitísimo en aceptar aquelo. Eu coñecía a zona de Angrois, eu sabía que os trens por aí pasaban relativamente despacio, 60 km, tanto ao salir de Santiago como ao entrar. Era imposible que volara un vagón hasta ali arriba. Tardei moito en comprendelo. Decías que levas 25 anos traballando e que nunca te viches nunha situación profesional como esta. Nada comparable a isto. Nunca me vin nunha situación de ter que parar de facer fotos. Eu solo, en fin, solo ser bastante frío nestas situacións, pero de ter de parar de facer fotos e botar unha man a alguén. Era tremendo, era tremendo. Fora dos feridos, como viches a xente? Estáse falando moito da reacción que tiveron tamén os veciños de Angrois. Fora das víctimas directas, como era un pouco? E os servizos de emerxencia, que é o que decían? Cando nos chegamos, só había vecinos de Angrois, moi poucos bombeiros, policía. Despois empezou a chegar moitísima xente, pero o que se había era veciños, moitos veciños. E entón, claro, a xente, por eso te decía, salía do tren, salía dos convois, pero estaba como merodeando polas vías, sabes? Non acertaba a ir a ningún lado. Deambulando sin creerse o que estaba acontecendo, en fin. Efectivamente. Pois, Xoan Soler, enseguida... Paso vos despois, enseguida imos colocar a Mónica para que podamos falar con ela tamén. Felicitarte de verdad expresamente por ese estupendo traballo que fixestes onte neses momentos tan terribles, nesas condicións técnicas e psicolóxicas tan adversas. Bueno, o resultado está hoxe nas páxinas da Voz de Galicia. Noraboa, Xoan. Boa noite. Nada, Bicos. Bueno, estamos hablando de los vecinos de Angrois. Supongo que a vosotros os interesa esta intervención inmediata de los vecinos, quiero decir, porque a veces se dice en un accidente de circulación convencional, si hay accidentes convencionales, que a veces la intervención de gente que no sabe cómo intervenir puede complicar más que ayudar. No sé en este caso qué papel han jugado los vecinos. La verdad que una situación normal, poniendo esa situación normal entre comillas, porque cada vez que hay una emergencia o un incidente de este tipo, pues no es una situación normal, sobre todo para las personas que lo están sufriendo, pues nosotros desde los servicios de emergencia siempre aconsejamos no tocar, porque hay un protocolo de cómo estabilizar una víctima y podemos agravar muchísimo más su situación, ¿no? En el caso en el que estamos hablando de ayer, tanta cantidad de víctimas, pues que pudieran ayudar, sobre todo como han ayudado a la gente que estaba ya saliendo del tren, que se podía ir valiendo por sus propios medios, pues eso era vital y era importante, porque cuando fueron empezando a llegar la mayoría de los servicios de emergencia, pues se dedican realmente ya más a los heridos, a activar los protocolos ante estas grandes catástrofes, y esta gente pues ya nos las han ido pues un poco ayudando, ¿no? Y la verdad es que era tremendo lo que me contaban los compañeros de lo que habían ayudado estos vecinos, en primer lugar con mantas, ayudando con gente, o sea, la verdad que fue impresionante y fue muy emotivo, ¿no? Este tema.
Bueno, vamos, como les decíamos, a completar esa conexión que queríamos hacer con Santiago, con nuestra otra compañera fotógrafa que compartió fotos hoy, la firma de esas fotos con Xoán Soler, Mónica Ferreiros. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, hablábamos con Xoán un poco de todos los sentimientos que fuisteis teniendo durante todas esas horas que ayer pasasteis en el entorno de esa vía. Para ti, Mónica, profesionalmente y personalmente, ¿qué fue lo más impresionante, lo más, lo más llamativo de todo lo que viviste ayer? É que, sabes que pasa? Non eres consciente do que está pasando hasta que terminas casi. Estás vendo, pero parece que estás a través da cámara como se estuveras vendo unha película e é unha cosa moi extraña, Xoán contaba un pouco, Xoán contaba como foi un pouco o proceso. Foi o vosso olfato periodístico que vos permite decatarvos nun momento determinado que algo está acontecendo de certa envergadura, non? E que realmente a expresión desos dous guardias era de algo máis que un pequeno accidente. E Xoán aí, non sei, estivo, os veu e dixo, mira, vamos porque isto parece importante. E di a sorte. Eu defendo moitas veces que hai un factor de sorte que sin el non chegas a tempo. Bueno, un factor de sorte e un factor de intuición e de bo oficio que permite detectar que algo está acontecendo, senón é imposible. Contábamos, Xoán, un pouco como foi a vosa chegada ali. Interésame tamén o teu relato, Mónica. Contanos un pouco os pasos e a sensación que fuches tendo. Xoán decía que nun momento determinado, por primeira vez na súa carreira profesional, ten que deixar de disparar. Ti como fuches un pouco abordando o traballo neses primeiros instantes? Sabes que pasa? Eu fai un ano me vira, ou hai dous, nun accidente de autobús. Este que eu era en Caldas, non sei se te lembras. Efectivamente, sí, que con varios mortos tamén, sí. Eu aí tuve unha reacción moi chunga, sabes? Empecé a chorar, me agobiei. E neste caso eu creo que o vin de outra forma moito máis fría. Intentei esconderme detrás da cámara, facer o meu traballo, intentar non pensar e acabar canto antes para marcharme de aí, porque te aseguro que conforme iba pasando os minutos e víamos máis e máis, que o que quería era terminar xa. E do traballo, do resultado dese traballo, que pensas, Mónica? As fotos que hoxe publicades, eu teño a miña valoración, que xa podes imaginar calé, pero ti cando viches hoxe as fotos, reflexan un pouco o que viviche de salí? Unha pequena idea te dá, sí. Incluso eu creo que para nós, eu por lo menos no meu caso, fui máis consciente cando as vin hoxe, porque se o pensas, nós estamos acostumbrados a ver este tipo de cousas xa posta nunha foto, nunha páxina, nós nunca vivimos nada así. E cando ves é cando dis, Dios, sabes, non sei. Como estás hoxe, Mónica? Casi peor hoxe que onte, mira o que che digo. Porque hoxe enfrías, hoxe dache tempo a pensar, a velo, a reflexionalo, cuidado. Onte estás traballando, estás centrado, estás, non sei. Hoxe peor. Bueno, pois de verdad, Mónica, un bico fortísimo dende aquí, dende a redacción central. Insisto, noraboa polo voso traballo. Gracias a xente como vos, o mundo pode saber o que acontece en determinados sitios. Nesta ocasión, nun sitio pertiño da casa, no que estaba pasando algo terrible, e vos estivestes ali para que os demais hoxe podéramos ter constancia do que ali acontecida. Noraboa polo voso traballo, insisto. Moi boa noite, recupérate, de verdad, graciñas. Boa noite, un bico. Gracias. Bueno, un proceso del que hablábamos también, ¿no? Hoy estoy peor que ayer, que estaba un poco con esa sensación de que no puede ser lo que está pasando, ¿no? Sí, yo creo que Mónica lo explicaba muy bien. Ella dice que en un momento casi lo tiene que vivir como una ficción, como una película, dice, ¿no? Como el único modo de soportar eso, que en cuanto se va haciendo más y más real, resulta insoportable, ¿no? En este sentido, a mí me parece muy importante lo que dijo Carlos antes, de que es verdad, los servicios de emergencias están entrenados, ¿no? Pero nunca hay un entrenamiento igual a lo real, ¿no? Entre otras cosas, porque por muy realista que sea, uno sabe cuando está entrenando que no es real. Claro. Y eso cambia todo, ¿no? Y a veces el efecto de retorno siempre está ligado a un si hice todo lo debido, si podía hacer algo más o no hice, y este tipo de cosas tienen su peso, ¿no? Y luego la impotencia. Bueno, no sé si me das permiso para utilizar este testimonio de esta mujer que te abordó en Coruña, porque no fue fuera de pantalla y me parece
especialmente esclarecedor, ¿no? Nos habló de una mujer que había perdido a 2 de sus hijos en un atentado y que se acerca a Carlos como responsable del dispositivo y le dice, devuélveme a mi hijo. Eso convoca en quien lo escucha una situación muy difícilmente asimilable, porque ¿qué se responde a eso? Por un lado, está la necesidad de la persona que en ese momento de sufrimiento necesita creer que hay un otro omnipotente, que realmente hay un otro, que haya ocurrido lo que haya ocurrido, lo va a solucionar. Y eso carga en los responsables de emergencias, etcétera, una demanda ya subjetiva, más allá de la operatividad técnica, que luego, y sobre todo en frío, como decías, tiene un coste emocional importante, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos enseguida, vamos a introducir más voces que tienen que ver con la parte más técnica de todo este siniestro tan terrible. Vamos a hablar, entre otras personas, a través del teléfono con José Carlos Martínez, que también ha estado con nosotros aquí en alguna ocasión, que sabe muchas cosas del ferrocarril. Será la vuelta.